Cristo vino para ponerte en paz con Dios. Solo Jesucristo nos reconcilia con el Dios de los cielos. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del Génesis. Hoy vamos con Génesis 11, la Torre de Babel. Quiero pedirle por favor que tenga frente a usted Génesis 11. Recuerde que ya estamos a pocos días de comenzar a ver 2 capítulos diarios del Génesis para lograr terminarlo en este mes. Así que hoy vamos a ver Génesis 11, con el favor de Dios, mañana vamos a ver Génesis 12 y a partir de Génesis 13 vamos a estar viendo 2 capítulos por día. Es decir, que el día 13 vamos a ver Génesis 13 y 14. El siguiente día 15 y 16. 2 capítulos juntos por día a partir del día 13, si Dios lo permite. Pero bueno, vamos hoy con Génesis 11 y ahí se narra principalmente la Torre de Babel. Y lo que vemos ahí es que el hombre tiene un orgullo y una rebelión natural en contra de Dios. El ser humano sin Cristo, por naturaleza, quiere su propia gloria, quiere sus propios proyectos. No quiere tomar en cuenta la voluntad de Dios. Miren, no está mal tener sueños, tener proyectos, tener anhelos. El problema es que el ser humano, en su orgullo, en su egoísmo, no toma en cuenta a Dios, vive para su propio reino y quiere hacer su propia voluntad. Por naturaleza, a partir de Adán, los seres humanos tienen una naturaleza caída y nos tendemos a rebelar en contra de los planes de Dios. Imagínese usted, acaba de pasar el diluvio, ese juicio terrible que vino sobre la humanidad por su maldad. Y aquí están algunos descendientes de Cam desobedeciendo el mandato de Dios porque ahora ellos quieren su propia gloria. Recuerde que Dios les había dicho, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. De esa manera la gloria de la creación iba a ser de Dios. Pero ellos quieren congregarse en un solo lugar y comienzan, mire, con su propia inteligencia a coser ladrillo al fuego. Y mire lo que dice en versículo 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Querían un monumento a su creatividad, a su capacidad, a su inteligencia. Mire, hasta la fecha, ese sigue siendo el problema del ser humano sin Cristo. Cree que todo es por su propia capacidad, no le agradece a Dios, no le da la gloria y nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Así que el 11:4 decía, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El ser humano en franca rebelión contra Dios, casi podríamos decir que estaban haciéndole la guerra a Dios. Bueno, si Dios dice que nos va a esparcir por toda la tierra, nosotros nos vamos a congregar aquí y nos vamos a hacer un nombre a nuestra grandeza, con esa torre que llegue hasta el cielo. Querían un monumento a su propio poder. Y mire, por nuestro orgullo y nuestra rebelión estamos enemistados con Dios. Mire lo que pasó en el versículo 5. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El corazón humano sin Cristo tiene una necedad, una dureza de corazón, persiste en su insensatez y no es posible transformarlo a no ser que Dios haga un milagro. Nos aferramos a nuestros propios planes. Y mire, producto de eso vino una maldición. Versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. La palabra confusión en hebreo se dice Babel. Hay una palabra que suena muy similar y por eso se le llama la Torre de Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje. Dicen los estudiosos que fueron más de 70 lenguajes en los que el Señor creó en un instante y ya los seres humanos no se entendieron, falló la comunicación, no pudieron seguir adelante con sus planes egoístas y orgullosos, tuvieron que desistir de su rebelión y obedecieron la voluntad de Dios. Se tuvieron que disgregar y se agruparon según su lengua, cumpliéndose así el mandato de Dios de llenar la tierra. Así que decía el 7, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Muchas veces Dios destruye nuestros planes antes que estos planes nos destruyan a nosotros. Porque el hombre sin Cristo no entiende que en su orgullo y en su rebelión va a terminar en un camino de muerte. Estar enemistado con Dios no puede acabar bien. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Por eso Dios confundió ahí su lengua. ¿A dónde se ve Cristo en este capítulo 11? Bueno, mire, al final el capítulo 11 termina hablando de Abraham. Si usted ve a partir del versículo 10, veamos el 11:10, comienza a hablar de los descendientes de Sem. Y del linaje de Sem es que vino Abraham. Mire por favor el 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y usted puede leer ahí en casa el resto de la descendencia hasta que llega a Nacor, que es abuelo de Abraham.
Taré, que es papá de Abraham, y finalmente a Abram, que significa padre enaltecido. Lo tremendo es que Abraham tenía una esposa llamada Sarai, la cual era estéril. Todo eso se menciona aquí en el capítulo 11, lo puede leer usted en casa. Pero mire qué tremendo, Dios llama a un estéril, a un nómada, a una persona débil, a un solo individuo, Abraham. Mira el gran contraste entre la multitud en Babel que se rebelaban contra la voluntad de Dios. Mire, Dios no siempre se agrada de las multitudes. Muchas personas pueden estar siguiendo un camino, pero es el camino ancho. Por otro lado, en el camino angosto tenemos a un solo individuo, Abraham, escogido por la gracia de Dios, escogido para ser linaje de Cristo Jesús. A través de Abraham, Dios mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la simiente de Abraham y en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Mire qué tremendo. En el antiguo pacto, Dios descendió y confundió la lengua de los hombres por su rebelión y su maldad, por su orgullo con que se rebelaron contra Dios. Pero en el nuevo pacto, oiga esto, qué tremendo, Dios descendió para salvar a la humanidad. Solo Cristo nos reconcilia con Dios y ahí unificó los lenguajes el día de Pentecostés. Esa confusión que se da en Babel y ninguno entendía la lengua de su compañero, esa maldición es quitada el día de Pentecostés. El Señor dio el don de lenguas y ahí personas de todas las naciones, partos, medos, elamitas, entendían todos las alabanzas y las maravillas de Dios por el don de lenguas dado por el Espíritu Santo. Podríamos decir que Pentecostés anula la maldición que cayó en la Torre de Babel. En Cristo Jesús se nos quita ese corazón rebelde, se nos quita ese corazón orgulloso que tenían las personas ahí en Babel. En Cristo somos reconciliados con Dios. Mire, este día dele gracias al Señor que usted ha sido reconciliado por medio de Cristo. Si nunca le ha recibido, dígale hoy que perdone sus pecados. Dígale, perdona mi rebelión, perdona mi orgullo. Yo quiero tomar en cuenta tu voluntad para mi vida. Si usted ya lo recibió, dele gracias y cuéntele a sus seres queridos para que ellos también sean reconciliados con Dios por medio de este descendiente de Abraham, por medio de Cristo. Otra aplicación práctica, dependamos siempre del Señor en oración. Pidámosle esa humildad para decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No quiero estar yo edificando torres de Babel en mi vida sin darme cuenta que quizás estoy yendo en contra de tu palabra y en contra de tu voluntad. Que no busque yo mi propia gloria, mis propios planes, que no dependa de mi propia inteligencia, que tenga esa humildad de seguir tu llamado como lo tuvo Abraham. Señor, ayúdame a depender de ti y a darte a ti siempre toda la gloria. Quiero hacer tu voluntad. Busquemos al Señor en oración porque solo Jesucristo nos reconcilia con Dios.